La hiperinflación sigue su curso imparable. Según las cifras oficiales, los precios aumentan el 4.600% durante 1989. El dólar, que comienza el año a 24 australes, terminará a 1950. ¿El azúcar, por ejemplo? El azúcar, 160 el kilo de azúcar. ¿La docena de huevos? Bueno, acá hay huevos no existen, no hay huevos, no hay carne, ni hablar de la carne. No hay nada de nada. Hasta que todo explota. 4:15 de la tarde, y en el momento en que nosotros estábamos en el interior de este establecimiento, se produce la invasión del mismo por la gente que desde hace rato estaba en el exterior, viendo en qué forma podía penetrar. El 25 de mayo, cientos de personas se presentan en algunos supermercados del Gran Rosario. Piden y también exigen que se les entregue comida. Si eso no sucede, ingresan a los negocios y se llevan la mercadería. Bueno, una imagen que históricamente después, lamentablemente, íbamos a ver reiterada aquí en la República Argentina. Alfredo Blanco, ¿cómo se llega a esta circunstancia en donde ya definitivamente, después de la pérdida absoluta total del valor del dinero, el salario, llegamos tristemente a los saqueos? Bueno, lo que había ocurrido en realidad es que desde mediados del 85 daba la impresión que se iba a morigerar la inflación gracias al Plan Austral, pero con el correr de los meses aparecen varios problemas. Por un lado hay problemas muy difíciles para el gobierno de afrontar, que son los que tenían que ver con el endeudamiento externo. Se sumó a eso una performance de la producción agropecuaria y agrícola en particular mala por una sequía. Sí. En particular en ese momento golpeó sobre el maíz, no tenía el desarrollo que tiene hoy el complejo sojero. Sí. Eso fue otro problema. Se sumaba a eso las cuestiones políticas y estas dificultades que trató el gobierno de resolverla acordando con algunos sindicatos y realmente eso no funcionó. Y cuando se puso en vigencia el Plan Primavera, el Primavera 1, el Primavera 2, y bueno, llegó un momento en que además, yo creo que asociado a ciertos factores políticos, esta situación tan precaria en lo económico para muchos sectores, para los sectores digamos, más vulnerables de la sociedad, disparó esta serie de saqueos y digamos, una suerte de rebelión. La gente decía, no encontramos ni carne, ni huevos, ni productos alimenticios básicos. Sí, ¿no? sí, además que lo que pasa es que la inflación, al primero que golpea es el que tiene ingresos fijos, ¿no? Entonces, y que tiene menos posibilidades de a lo mejor de resolverlo demandando más salario, por ejemplo. Entonces, bueno, eso después va definitivamente a terminar, digamos, con las posibilidades de Alfonsín cuando se dispara la hiperinflación y que termina resignando el cargo antes de terminar su mandato. Entonces todos los logros importantes que tenía la gestión en materia de las libertades individuales, la recuperación de la institución de la democracia, del juzgamiento de lo que había ocurrido durante la época de la dictadura, que lo había, digamos, hecho desde que asumió Alfonsín, a pesar de que había sectores del peronismo que se inclinaban más por un indulto, que no se juzgara, pero bueno, todo eso, bueno, cuando se produce el fenómeno hiperinflacionario, todo termina, bueno, perdió las elecciones por supuesto, pero tiene que entregar antes, porque además el presidente Menem alentó a que entregara antes, dijo, yo cuando quieran puedo asumir. Bueno, y ahí empezó otro juego también, en lo político, César, esta especulación, porque en algún momento primero Alfonsín lo llama a Menem para ver si podían hacer un acuerdo y una suerte de paso y transición. Ya se había definido, creo que antes de junio, que Menem iba a ser el sucesor de Alfonsín. Sí, aquí yo creo que habría que registrar uno o dos datos previos que son importantes. El primero es que en esas elecciones de septiembre del 87, Antonio Cafiero fue electo gobernador de la provincia de Buenos Aires.
Entonces, en ese momento se pensaba que Cafiero iba a encabezar la renovación democrática del peronismo. Y al año siguiente, en julio del 88, por primera vez en su historia, el Partido Justicialista realiza elecciones internas con voto directo de sus afiliados para elegir candidatos. En ese julio del 88 se enfrentan Menem y Cafiero. Muchos analistas de ese momento creían que iba a ganar Cafiero, porque era el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Menem gobernaba la pequeña provincia de La Rioja, o sea, hay una simetría tremenda. Sin embargo, quien gana esa elección interna es Menem. Entonces, en los medios de comunicación de la época, año 88, se hablaba del fenómeno Menem. Así como hoy se habla del fenómeno Milei, en aquel entonces se hablaba del fenómeno Menem. Y se hacía mucho hincapié en las dimensiones extrapolíticas del candidato de Menem, ¿no? Se hablaba era un hombre amante de las carreras de automóviles, de la noche, que se codeaba con actrices, además con declaraciones muy contradictorias, por ejemplo, en relación al tema Malvinas, en relación al tema de los narcotraficantes, dijo que había que aplicar la pena de muerte. Es decir, Menem proyectó hacia amplios sectores una imagen populista, caudillesca, que en realidad no se correspondía, desde un principio no se correspondía con la realidad. Tanto es así que el propio Domingo Felipe Cavallo, en el año 88, digamos para las elecciones del 89, estaba diciendo cosas muy distintas acerca de lo que Menem iba a hacer en caso de ganar, ¿no? Digamos, a contraviento de lo que muchos decían, muchos medios de comunicación y de lo que la gente decía, Menem va a aplicar, ahora sí, un programa neoliberal en serio. Y digo un programa nada justicialista, digamos. Neoliberal, ¿no? En serio, porque durante la dictadura en realidad no se privatizó prácticamente nada. Digamos, las privatizaciones las hizo el peronismo. Bien, Laura, y mirando precisamente en la historia, en este momento, cuando irrumpe la figura de Menem, prácticamente con ese mensaje que decía César, comienza a tratar de conquistar a la clase trabajadora con aquel famoso no los voy a defraudar por un lado y con el salariazo. Digo, ¿cómo impactaba eso en el mundo laboral en la Argentina en un momento en donde la crisis prácticamente era desbordante? Claro, el salariazo y la revolución productiva. Revolución productiva. Creo que tiene mucho que ver con este tape que estábamos viendo, ¿no? La desolación de la gente en los saqueos, el hambre, la desesperación. Vos decías al comienzo del programa que hablar de hiperinflación es un poco pensar en nuestro presente. Hablamos del pasado para pensar el presente. Sí. Mucha gente ha hecho paralelismos entre la hiperinflación que sucedió durante el fin del gobierno de Alfonsín y nuestros últimos años, ¿no? Pero si nosotros pensamos lo que nos está costando a nosotros atravesar esta inflación, más o menos con un 100% de inflación anual como mucho, y lo comparamos con lo que sería, o imaginamos con lo que, digo yo imaginamos porque esa época no me tocó manejar un sueldo, digamos, pero un 4000% de inflación, ¿cómo va a vivir la gente si no es así desesperada y buscando de alguna manera sobrevivir, ¿no? Y creo que justamente por eso en ese momento se empezó a hablar del fracaso, ¿no? El fracaso de la democracia, el fracaso de la Argentina, eso que Alfonsín había dicho que íbamos con la democracia a comer, educarnos, curarnos, ¿no? En esa imagen se ve claramente que no era tan fácil y que no iba a ser tan lineal ese deseo, ¿no? Pero que no tiene que ver con el fracaso de la democracia, sino que en esos años se empezó a decir. En todo caso, de la herramienta o el camino que se eligió. En ese momento se hablaba incluso del fracaso del Estado populista, ¿no? Que tiene también muchas pervivencias en el presente, ¿no? Sí. Y que fue justamente lo que legitimó, como decía recién César, el achicamiento del Estado, ¿no? Es decir, bueno, el Estado populista, el plan Greenspan fracasó porque intentó ser distributivo, porque pensaba en un Estado fuerte y entonces tenemos que achicar el Estado, por lo tanto las empresas del Estado, por lo tanto... creo que esa discusión es interesante pensarla hoy en día, ¿no? ¿Sí? Porque necesitamos pensar cómo fue ese contexto y cómo estamos hoy
¿Y qué necesitamos del Estado? Y si realmente lo que fracasó en ese momento y lo que se ve en esa imagen de la mujer hablando que no tenía azúcar, que no tenía carne, que no tenía huevo, tiene que ver con un Estado o tiene que ver con una puja de sectores económicos concentrados que durante la dictadura habían ganado un montón y que en esos años querían seguir más o menos con los mismos niveles de ganancia y que el contexto internacional no se los estaba permitiendo, internacional y nacional, ¿no? Y por eso fue que Menem encantó tanto en el 89. Sí. No solamente por su imagen populista o su carisma, sino porque estaba diciéndole a la gente vamos a volver a lo que teníamos antes, que por supuesto no sucedió. Claro, eso ya lo vamos a ver más adelante en otro capítulo, porque costó bastante y en líneas generales con muchísimo sufrimiento por parte del pueblo argentino, ni que hablar de quienes eran empleados de aquellas empresas estatales que se liquidaron prácticamente. Vamos a ver, para conclusión de este programa, el momento en que Ricardo Alfonsín se despedía del gobierno presentando su renuncia por anticipado. Era junio. Menem tenía que asumir en diciembre. Calcule usted el tiempo que faltaba y a Alfonsín se le hacía prácticamente imposible. Vea. He resuelto resignar a partir del 30 de junio de 1989 el cargo de presidente de la Nación Argentina con el que el pueblo me honrara desde el 10 de diciembre de 1983. Ningún presidente tiene derecho a reclamar indefinidamente el sacrificio de su pueblo si su conciencia le indica que puede atemperarlo con el suyo personal. Bueno, qué mensaje este final, ¿no? Nos vamos a quedar aquí y vamos a agradecer, por supuesto, a Alfredo Blanco, a César Katz, a Laura Ortiz, por haber participado de este programa y habernos puesto bien en claro por qué ocurrieron las cosas y cómo fue efectivamente que tuvo esta otra historia paralela a lo que linealmente todos conocemos de la caída de Alfonsín, pero de un proceso que lamentablemente dicen algunos, se puede llegar a vivir, trazan paralelismos, esperemos que no ocurra o no vuelva a suceder, pero que nos tocó vivir y hacerle frente de manera muy dramática. A los tres, muchas gracias. Gracias a vos, Julia. Bueno, nos vamos a la última pausa y ya volvemos para el final.